son los márgenes de discrecionalidad, ¿no es cierto? En primer lugar, esto es como una suerte de presentación de aquello que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del ejercicio de la independencia, de decir el derecho. Por supuesto, ese es solamente una demostración de que tenemos un margen de discrecionalidad, pero evidentemente dentro del margen de discrecionalidad podemos llegar a arbitrariedad, y es cuando nos aportamos por el derecho. O sea, tiene que existir una relación entre independencia y responsabilidad, y también verse las dos caras cuando tenemos el tema de la discrecionalidad. La discrecionalidad, que es la libertad de decidir conforme a derecho, y la arbitrariedad de aquella libertad que se ejecuta con violación de pautas. Pautas donde, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que no esté guiado por móviles incompatibles con el sistema jurídico, pues, que no traduzcan su propia ideología o móviles personales, o que el juez en ninguno de esos casos actúe de manera absurda, antijurídica o incompatible con los requerimientos funcionales, que no actúe con desprecio de la ley ni de la investidura del juez. Pero una cosa es la arbitrariedad, otra cosa son los desaciertos y otro es el reproche judicial. Como ustedes ven, son muchos los temas que aquí tenemos que tener en cuenta. Evidentemente, muchas veces no acertamos. Tenemos desaciertos en la función jurisdiccional. Se nos pasa. Y podríamos poner ejemplos, pero no quiero dejar mal parado a nadie. Podría mostrar sentencias del más alto nivel, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, con gruesas omisiones, gruesos quebrantamientos. Pues nadie se le ha ocurrido postular la destitución o quizá la suspensión de esa magistrado. Pero son desaciertos. Los errores judiciales van mucho más allá, ¿no? Son los que generan un perjuicio superlativo, son aquellos que se muestran lesivos y rayan por la arbitrariedad. Ser arbitrario no es omitir alguna de las cláusulas de debido proceso, sino que si no se regularía el Código Procesal Penal no sobre la base de un recurso de casación que examina las causales, entre otras causales, la problemática de la infracción del debido proceso o la ilogicidad de la sentencia. Tendríamos un código represor que cada vez que eso lo haga el juez habría que sancionarlo, pero el sistema tiene sus propias salidas. Oye, tú cometes un desacierto, un hierro, omite, por ejemplo, valorar un reconocimiento que ahí está materialmente, pero que, bueno, que se te pasó por diversos motivos, ¿no? O omitiste fundamentar de repente el extremo de la punibilidad. ¿Okay? Entonces, el sistema mismo prevé esos supuestos. El sistema prevé los supuestos de nulidad absolutas y relativas. El nuevo código lo establece. El nuevo código nos trae 3 supuestos de reparación de los defectos procesales, porque hay que reconocerlos, señores, incurrimos en defectos procesales. Convalidación, subsanación y nulidad. ¿En materia disciplinaria funciona la convalidación? Mucho me temo que no. Así lo han establecido en varias decisiones del sistema de control. Y cuando digo sistema de control no digo solamente CNM o Bosman, digo en general, todo el sistema de control. No existe la convalidación. Sin embargo, para el sistema es regular que exista la convalidación, que los defectos procesales no puedan ser modificados. ¿Eso qué tiene que ver con lo disciplinario? No es un tema de criterio jurisdiccional, es un tema de actuación funcional, y eso puede suceder. Está previsto en la nueva ley de la carrera algunos de esos hierros como faltas menos graves. Muy bien. Las soluciones. Responsabilidad social, responsabilidad política, responsabilidad disciplinaria. Hay un libro que recientemente se ha publicado en el Perú luego de sus traducciones o sus publicaciones en italiano y en inglés. La responsabilidad de los jueces, de Mauro Capelletti. Y él analiza estas 3 tipologías, ¿no? Responsabilidad social, en la cual debemos publicar todas nuestras sentencias, someternos al escrutinio público. Responsabilidad política, que mayormente se ha usado en los regímenes, en el sistema de common law, donde no hay probablemente un ejercicio fuerte de la responsabilidad disciplinaria de los jueces, sino una responsabilidad política. No actúas bien, pero ya sabemos que te vamos a sacar los 5 o 7 años, quizás antes, por una remoción política, no disciplinaria. Y el sistema disciplinario, ¿no es cierto?, eurocontinental, francés, alemán, etcétera, basado en el control, ¿no es
cierto?, de carácter funcional, y cuando decimos funcional no estamos diciendo funcional jurisdiccional, sino funcional desde la perspectiva de la actuación de los jueces y de su comportamiento. Cercanamente en Colombia, por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ha establecido a rajatabla el no control de las decisiones judiciales. Pero tienen otras fórmulas de control a través de la evaluación del desempeño. Obviamente sin llegar a un sistema de devaluación del juez, sino un sistema de evaluación. Porque cuando he podido espectar hace poco, porque el día martes o miércoles, una sesión en la Comisión de Justicia, he visto que también hay un sistema de devaluación del juez. Entonces, coincido con todos de que la arbitrariedad es el antivalor y hay que dar buenas y mejores razones. Y siempre hay que buscar el acierto y no incurrir en error. Eso es lo deseable. Sin embargo, nos vamos a encontrar con una realidad en la cual, ¿no es cierto?, hay de todo. Hay profesionales mal formados, hay problemas de corrupción que no pueden ser controlados a través de la debida investigación, y entonces tengo que encontrar los defectos procesales para poder justificar y evitar que se genere impunidad. Esto lo trata Malem Seña en un trabajo que se llama La corrupción, y también en otro trabajo que se llama El error judicial. Son fundamentales para conocer la discusión actual sobre el tema. Y entonces generamos pues una autoconfiguración en algunos temas que resulta bastante peligroso. No voy a cuestionar ninguna decisión, por cierto, ni criticarla, porque no es mi propósito, es simplemente señalar los marcos, ¿no es cierto?, de carácter conceptual sobre estos temas, la problemática, para entrar a una discusión de sus disposiciones. Acuso a la ley de la carrera judicial de tener fórmulas vagas, de alto riesgo, como calificar de muy grave una resolución de no motivación. Es una infracción muy grave que no se motive una resolución. ¿Y qué entendemos por no motivar una resolución? ¿Acaso la del juez tan inadvertido y en desvarío que no da ninguna fundamentación a la decisión? ¿O vamos a empezar a llenar de contenido ese concepto y decir que no motivación también significa la motivación insuficiente, la aparente y todas las clasificaciones que hoy se establecen acerca de la motivación? Yo creo que eso va a ser al final. O la otra fórmula vaga que también acuso, cuando dice el incumplimiento de los deberes. Y uno de los deberes entonces es resolver, seguramente, como el tercero, imparcial, entre comillas, desea que se hubiese resuelto. Yo le otorgo discrecionalidad a un juez, el juez tiene su marco de discrecionalidad, pero finalmente le digo yo que lo que yo considero es lo que es correcto, no lo que él, a partir de esa discrecionalidad que le otorgó el legislador, considera pertinente. Hay muchos ejemplos, no quiero darlos con precisión, pero solamente muestro uno de ellos. Un juez funda su decisión de motivación en 3 declaraciones testificales. De descargo. No hay más actuaciones, fundan esa resolución. Sin embargo, es revocada esa resolución y sancionado, no voy a decir con qué medida, porque no están de acuerdo con esa decisión. Cumplió con los parámetros que le exigía la ley. Nuevos actos de investigación que además ponían en cuestión la medida de descargo. ¿Qué más le podemos exigir al juez? No discuto el tema si ese juez cobró o no cobró por la resolución. Lo que yo discuto es el parámetro con el que usamos para controlar esa decisión. Si no tenemos un parámetro claro, estamos siendo arbitrarios. Y la arbitrariedad es la respuesta que no es conforme a derecho. No es como lo que yo quiero que sea, como mi valoración me indica, como mi sentido de justicia me lo diga, sino es conforme a una parte. ¿Por qué? Porque si nosotros construimos pautas claras para determinar o para establecer el control, entonces todos los demás